Y qué pasa, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la segunda parte de la actualización 1.11. Como ya os dije ayer, era demasiada información, así que para no hacerlo muy largo lo divido en dos vídeos, ¿vale? Primero que nada, aquí tenemos a Michonne, la skin de Michonne, ¿vale? Que la tenemos por aquí, bastante bonita. Realmente no sé de qué va vestida, pero la verdad es que está bastante bien. Vamos a verla aquí, vestidita. Así es como se verá en game, ¿vale? Con esta capa, la verdad es que saben muy bien cómo conjuntar los colores, queda bastante bien con la katanita de color verde y demás. No cambia nada, el personaje sigue siendo exactamente lo mismo, salvo que tiene una skin, ¿vale? Para los que os guste comprar skins, pues ahí la tendréis. Que por cierto, como ya sabéis, cuando sale una skin sale con precio, creo recordar que sí, que sale con precio reducido, con algún tipo de oferta de precio reducido. Luego ya la ponen a precio normal, ¿vale? Por si os gusta. Yo no me lo puedo permitir, con lo cual, pues, oye, la información ahí está. No la información de que no me lo pueda permitir, sino la información de que Michonne va a tener una skin, ¿vale? Para los que os guste. Bueno, vamos ahora con la información así tocha que seguro que os va a gustar. Vamos allá. Y es que tenemos una cosita nueva, una nueva mecánica llamada rangos populares. Por cierto, he de decir una cosa muy importante, como ya os dije ayer, las imágenes que vais a ver aquí, por ejemplo, estas imágenes, estos porcentajes y tal, no reflejan una realidad, ¿vale? Esto está sacado de un server de prueba que tienen los desarrolladores, ¿vale? Y ahora entenderéis por qué digo esto, pues porque no tenéis que fijaros de que te vaya a ser igual, ¿vale? Puede darse el caso de que cuando esto salga, pues en la posición 1 no esté Michonne, yo que sé, Andrea o demás, ¿vale? Porque depende mucho de probabilidades, del uso que se le da a los personajes, de cada jugador también. Ahora veréis a lo que me refiero. Rangos populares. ¿Tienes problemas para decidir en qué personaje quieres enfocarte y qué equipo quieres equipar? Entonces, ¿por qué no echas un vistazo a los rangos populares? Se ordenan según el uso real del jugador, ¿vale? Esto es que tenéis que tenerlo claro. Sigamos. Sistema de clasificación de popularidad. El sistema de clasificación de popularidad le permite ver las clasificaciones de popularidad de los personajes, formaciones, equipo personal y bonificaciones especiales. Esto, si por ejemplo no sabéis qué equipo usar, pues aquí lo podréis ver. No sabéis qué personajes son los más utilizados o los que se denominan meta, aquí lo podréis ver. No sabéis qué objetos personales o bonificaciones especiales equiparle a los personajes, aquí lo podréis ver, ¿vale? O sea que tendréis más ayuda para seguir creciendo en el juego. La clasificación de popularidad solo se calcula en función de la información de los supervivientes con un nivel de campo de entrenamiento de 240 o superior. Esto tiene que ser así porque obviamente un jugador que acaba de empezar ahora no lo vamos a tener en cuenta qué personajes usa, ¿vale? Tendremos en cuenta gente ya veterana que lleve tiempo jugando al juego. Veamos qué más tenemos por aquí. Se calcula en función del uso durante los últimos 30 días y se actualiza todos los días a las 20:00, es decir, las 8 de la tarde, hora del servidor. Con esto entiendo que si yo, por ejemplo, soy de España, bueno, por ejemplo no, lo soy, ¿vale? Pero sí, me pongo de ejemplo, pues a las 8 hora española, porque es del... Bueno, no, realmente no, porque el servidor no tiene que ver con España, porque yo juego en un servidor que es el S9, y el S9 juego yo, que soy de España, y juega gente que es de México, con lo cual me acabo de tirar un triple, ¿vale? No sé, a las 8 del servidor, pero como no sabemos dónde está el servidor, seguramente sea a las 8 de Corea del Sur, seguramente, pero como no tengo ni idea de horarios, pues ahí lo dejo. Puede consultar la clasificación de popularidad en la pestaña supervivientes, ¿vale? Os vais a la pestaña supervivientes y dentro de esa pestaña tendréis una que se llama popularidad. Ahí es donde podréis ver todas las tablas de clasificación. Y ahora vamos con la siguiente parte de esta nueva característica del juego. Aquí está. También puedes consultar la clasificación de popularidad de equipo especial de cada personaje a través del icono de popularidad en la ventana emergente de información del personaje. Es decir, os vais a vuestro personaje, le dais a información, creo que es el circulito este con una exclamación, y ahí podréis ver todo lo que estáis viendo aquí, ¿vale? La fecha, el equipo, aquí podemos ver el equipo especial más popular, ¿no? Pues por ejemplo tenemos, creo que esto es la munición especial de Asil como lo más utilizado, lo segundo más utilizado son las botas de Asil y lo tercero más utilizado es el botiquín de Asil, ¿vale? Como ya os digo, esto no refleja una realidad porque esto es sacado del servidor de prueba de los desarrolladores, ¿vale? Cada servidor pues tendrá sus características y tendrá sus personajes favoritos y demás. Luego tenemos también ranking de categorías, pues tenemos aquí el personaje más popular de todos los servidores,
que bueno, seguramente pues no sé, pero seguramente sea Abraham, Andrea, Mission, Jesús y poquito más. Bueno, Lake, para que no se enfade la gente. Stage 1, ¿vale? Frontier 1 y campo de defensa 1. Ah, vale. Esto es lo que más se juega de cada servidor, ¿no? Si por ejemplo en el servidor S9 lo que la gente hace es pasarse el modo historia solo, pues pondrá el modo historia como las etapas como primero, ¿no? O el que esté más avanzado, no sé, ya lo veremos, seguramente sea el que esté más avanzado, o el servidor que sea el más fuerte, también podría ser. Esto hasta que no salga no lo sabremos, solo podemos un poquito deducir y teorizar sobre lo que pasará, pero bueno, aquí está la información. Y ahora vamos con la última información de hoy, que espero que os guste. A mí la verdad es que me ha llamado bastante la atención, así que vamos allá. Y es que ya van a implementar el comercio, ¿vale? Sí, ya sabéis, os vais a Portón, comercio no se puede utilizar de momento. Bueno, pues esto con la actualización 1.11 sí se podrá usar a partir de ahora, ¿vale? Y aquí nos dice, ¿qué pasa si tienes personajes Overseer o Warlords que ya se han actualizado por completo? Con actualizados se refieren subidos al máximo, ¿vale? Mítico 5 estrellas. Cámbialos por un personaje de tu elección sin importar su alineación. Veremos a ver si es cierto o no, porque esto habrá que probarlo cuando salga. Pasamos a la siguiente información y terminamos por hoy. Vale, aquí tenemos esto, permitidme que pase de hoja, tener que pasar de hoja alguna que otra vez. Vale, sistema de comercio, entre paréntesis Portón, ¿vale? Lo he puesto, yo lo digo porque tienes que ir a Portón para utilizarlo. Bueno, el que ha jugado ya sabe dónde está esto. Hemos agregado un nuevo sistema de comercio que le permite intercambiar personajes Overseer y Warlord no utilizados por los personajes que desee. Para usar el sistema de comercio debe poseer un personaje mítico de 5 estrellas y se puede acceder a él desde el menú Portón, Comercio. El comercio requiere materiales y la cantidad varía según la naturaleza del personaje resultante, ¿vale? Seguimos. Cuando hayas alcanzado el rango mítico 5 estrellas con un Overseer o Warlord, solo se pueden usar personajes adicionales del mismo tipo como materiales comerciales. Es decir, si tienes una misión en 5 estrellas y te sobran 3 misiones que no uses, podrás intercambiarlas 3 por un Overseer o Warlord que quieras, ¿vale? Pues como podemos tener aquí de ejemplo, tenemos que el que haya hecho la imagen, ¿no? Pues tiene un montón de Nigans, pues dice voy a sacrificar 3 Nigan y a cambio me llevo una misión. Esa misión la uso para subir a mi misión y así sucesivamente, ¿vale? Pasemos con la siguiente información, a ver qué nos dice. Si seleccionas la naturaleza Overseer o Warlord debes usar 3 personajes como materiales, mientras que para el resto de naturalezas solo se necesitan 2 personajes. Y aquí con esto de naturalezas, cuando dice naturalezas yo estoy entendiendo alineaciones, ¿vale? Sí, alineaciones. Aquí nos ponen de ejemplo muy claramente los Overseer y los Warlord. Pero yo aquí lo que entiendo es que con los Overseer y los Warlord necesitamos sacrificar 3 copias de un personaje que ya tengamos a tope para conseguir otro personaje Overseer o Warlord, pero que para el resto de alineaciones ya sabéis, neutrales, equidistantes, aliados, la otra cuál era, ya no me acuerdo. Buah, cómo estoy, ya me entendéis a lo que me refiero, ¿vale? Pues aquí, pues por ejemplo dice tener a Abraham, bueno, lo dice, no, lo digo yo. Tener a Abraham en 5 estrellas, mítico 5 estrellas, y que te sobren 2 Abraham, pues esos 2 Abraham los podrás intercambiar por un personaje de la misma naturaleza. En este caso sería neutral, es decir, lo que entiendo es que si tú tienes a Abraham en 5 estrellas y te sobran 2, esos 2 los puedes intercambiar por un personaje, pero ese personaje tiene que tener la misma naturaleza. Es decir, no vas a poder intercambiarlos por una alfa, si te hace falta alfa. No, tendrá que ser una Kate, una Magna, una Rosita, un William, ¿vale? Me explico. Obviamente esto va a tener que tener algún tipo de limitación, porque tú imagínate que te sobran como aquí un montón de Nigans y dices, pues bueno, como me sobran, sacrifico Nigans y ahora me saco un químico y ahora me saco una Andrea, me saco un mascachicles, me saco una Sofía y claro, pues así cualquiera, ¿vale? Esto tendrá sus limitaciones. Y poquito más, gente, realmente esta era la información que faltaba. Tenemos la nueva mecánica, que es la de saber cuáles son los personajes más utilizados, cuáles son los equipos más utilizados,
En definitiva, lo del Popular Rank sirve para aquellos jugadores, no personajes, aquellos jugadores que no sepan muy bien para dónde tirar, ¿no? Cuáles son los personajes más usados, los meta, qué equipo equiparado a según qué personaje y demás, y por ahí pues ir avanzando poquito a poco. Y lo del comercio, pues a mí la verdad es que me crea un poquito de dudas, pero le tengo fe, la verdad, le tengo fe. Espero y deseo que no se enfoque solo en los Overseer y en los Warlord, y que realmente nos deje también hacerlo con el resto de alineaciones. Aquí hay un apartado que lo vuelvo a decir, mientras que para el resto de naturalezas solo se necesitan 2 copias, es decir, Overseer y Warlord, que son estos de aquí, necesitarías sacrificar 3 copias para sacar a uno, lo cual tiene sentido porque son personajes muy exclusivos, ¿no? Son los más difíciles de conseguir. Y para el resto de naturalezas o alineaciones, pues en vez de sacrificar 3, sacrificaríamos, a ver cómo lo hago para que se entienda, ahí, sacrificaríamos 2, ¿vale? Leches, ahí. Veremos a ver qué pasa, veremos cuando salga la actualización, lo testearemos y veremos a ver qué tal. Nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por el vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con vuestra facción para que se informe. Y lo mismo que ayer, si tenéis algún tipo de duda sobre la información que os he dado, me lo preguntáis y gustosamente os responderé. Nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.